¡Hey! Hola, soy Ale, el biomoléculo, y te traigo una información que te vas a quedar así. Si te interesa el tema del alcohol, quédate por aquí en este vídeo que te voy a enseñar una proteína que es la principal responsable de eliminar el alcohol de tu cuerpo. Por supuesto te hablo de la inigualable, la indiscutible, alcohol deshidrogenasa. Así a grandes rasgos es la proteína que oxida el etanol, o el alcohol etílico, que es el alcohol que te puedes encontrar en todas las bebidas que te puedas imaginar. Pero antes de enseñarte lo que hace esta proteína, quédate por aquí y déjame que te cuente por qué es tan importante que tengas esta proteína en tu arsenal de herramientas biológicas. ¡Comenzamos! ¿Cómo te quedarías si te dijera que los humanos han consumido alcohol incluso desde antes de ser humanos? A ver cómo te explico esto yo ahora. Las bebidas alcohólicas no son la única manera en la que los humanos consumimos alcohol etílico o etanol. Es más, a lo mejor te sorprende saber que los humanos, todos los humanos, hemos consumido alcohol incluso sin haber bebido una cerveza o un whisky o ninguna otra bebida alcohólica. ¿Cómo? ¿Cómo?, te preguntarás. Pues comiendo fruta. La fruta contiene azúcares y la fruta madura es la golosina perfecta para las levaduras y las bacterias que revolotean y pululan por el aire. Las levaduras y bacterias tienen la bonita costumbre de comerse ese azúcar y oxidarlo hasta formar etanol, que es exactamente lo que ocurre cuando se hace cerveza, vino o cuando se deja fermentar el pan demasiado tiempo. Me ha pasado más de una vez. De hecho, mira, esta es mi masa madre. Esto es harina, agua y levaduras. Y estas levaduras producen esta capita de aquí, más oscurita, que son alcoholes producidos por esas levaduras. La fruta muy madura desprende un ligero olorcillo a alcohol. Por lo tanto, los primeros homínidos podían guiarse a través del olfato para encontrar fruta en el bosque. Y así es como comenzó la bonita historia de los homínidos con el alcohol. ¡Mentira! Antes que homínido, eres un mamífero. Y antes que un mamífero, eres un donut. En serio, piénsalo. Cada animal en que puedas pensar ahora mismo es simplemente un puñado de carne atravesado por un agujero que va desde la boca hasta el culo. Por supuesto te estoy hablando del tracto digestivo. Dentro de tu intestino viven unas bacterias monísimas conocidas por todos como flora intestinal. Estas bacterias viven de lo que comemos y cumplen unas funciones muy beneficiosas para nuestro organismo. Pero como hemos dicho antes, cuando las bacterias comen azúcar, ¿qué es lo que producen? ¡Alcohol! 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 Ese alcohol que generan es absorbido rápidamente por tu intestino, por lo que una persona que nunca haya bebido una gota de alcohol puede tener una mínima cantidad en su sangre. Por lo tanto, es necesario que haya un mecanismo en tu cuerpo para eliminarlo, porque si no se acumularía y acabaría por intoxicarnos muy fácilmente. ¿Y quién mejor para eliminarlo que la fabulosa, la inconcebible alcohol deshidrogenasa? Como te dije antes, la alcohol deshidrogenasa coge el etanol y lo oxida para su fácil eliminación del organismo. Y tú puede que te estés preguntando, pero Ale, ¿por qué se llama deshidrogenasa? Pues no te preocupes que te lo voy a explicar ahora mismito. El etanol es esta molécula tan pequeñita. Tiene un carbono unido a 3 hidrógenos y a otro carbono que a su vez está unido a 2 hidrógenos más y a este grupo de aquí llamado hidroxilo, que es lo que hace que esta molécula sea un alcohol. Cada vez que veas un carbono unido a un hidroxilo, eso lo convierte en un grupo alcohólico. Ese hidroxilo, que es un grupo muy polar, hace que el etanol pueda disolverse en agua fácilmente, mientras que el resto de la molécula, que es poco polar, hace que pueda difundirse al interior de los tejidos, especialmente de aquellos con mayor riesgo sanguíneo: el cerebro, el hígado y los riñones. Además, al contrario que la mayoría de los nutrientes que consumimos, que se absorben en el intestino, el alcohol se empieza a absorber en cuanto llega al estómago gracias a esa parte no polar que te acabo de enseñar. Si queréis, en otro vídeo os puedo contar los efectos moleculares del alcohol en nuestro organismo. Sin embargo, para lo que te voy a contar ahora, solo necesitas saber que el alcohol produce efectos nocivos en todos los seres vivos, por lo que la evolución ha determinado que todos los seres vivos tengan al menos una manera de deshacerse del alcohol. ¿No te parece increíble que una molécula tan diminuta
tenga efectos tan nocivos en todo tu organismo? Pues vamos a ver cómo consigue el cuerpo humano deshacerse de esa pequeña molécula de alcohol. Como acabamos de decir, el hígado recibe un flujo enorme de sangre, ya que es el principal depurador de sangre del organismo. Cuando el etanol entra dentro de los hepatocitos, que es como se llaman las células del hígado, se encuentra con la alcohol deshidrogenasa, o ADH para los amigos. La ADH es una proteína con dos partes, y cada una de ellas contiene un huequecito con la forma perfecta para que el etanol encaje y se enganche. Este hueco es lo que se conoce como sitio activo, que es donde la reacción va a tener lugar. Para enganchar al etanol y asegurarse de que no se escapa, la ADH también tiene atrapado un ion positivo de zinc. Al estar cargado positivamente, este ion de zinc atrae el oxígeno del etanol. El etanol está a gustísimo en este espacio, pero lo que la ADH no le ha contado al etanol es que tiene otra invitada para esta noche. La NAD+, dinucleótido de dicotamida. Sí, amigos míos, nuestra proteína no solamente atrapa una molécula de etanol, sino que también atrapa una molécula de NAD+. Y la NAD+ es crucial para oxidar el alcohol, o cualquier molécula. La mayoría de las veces que una célula quiere quitarle electrones a una molécula, se va a encargar de tener un buen ejército de NAD+ disponible para robarle electrones y protones a todas esas moléculas. Pero eso no es todo. Nuestra proteína, la ADH, también le va a quitar al alcohol este hidrógeno que está unido al oxígeno, por lo que el resultado será una molécula de acetaldehído. Y voilà, adiós al etanol y hola a la resaca. Pero madre mía, si el etanol es peligroso por el estado en que te deja cuando te lo tomas, el acetaldehído, que es su producto cuando se oxida, es muchísimo peor. Y os preguntaréis, ¿pero cuánto de peor, Ale? ¿Pero cuánto de peor, Ale? Pues abre tus orejas. El acetaldehído es 20 veces peor que el etanol. El acetaldehído es el responsable de la resaca que tienes al día siguiente de haber bebido, pero también daña al ADN y a las proteínas de tus células, lo cual lo convierte en un carcinógeno, o una molécula que produce cáncer. Si el cuerpo humano ya quería hacer todo lo posible por deshacerse del etanol, imagínate lo que no va a hacer para deshacerse del acetaldehído. Lo va a sacar del cuerpo, transpirado por la piel, evaporado por la respiración, disuelto en la orina, pero principalmente tu cuerpo lo va a seguir oxidando para producir ácido acético o vinagre, que es inofensivo. ¿Y sabes para qué utiliza tu cuerpo el ácido acético? ¡Para fabricar grasa! ¡Grasa! ¿Sabes cuando la gente habla de que a alguien le está saliendo una barriga cervecera? ¿Será la tuya? Pues esa es la grasa que se produce por el metabolismo del acetaldehído. En fin, espero que hayáis disfrutado de esta aventura por el mundo microscópico de vuestro hígado. Si queréis saber más sobre biología molecular, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y darle a la campanita. Sois fantabulosos y yo soy Ale, el biomoléculo, y nos vemos en la próxima aventura.